mantener sus micrófonos apagados mientras se tiene la participación de nuestra ponente del día de hoy. Ella es Noemí Josefina Gutiérrez, nos acompaña desde Neuquén, en Argentina, desde la Universidad del Comahue. Y después de que termine, como siempre, vamos a dar paso a nuestra sesión de intercambio académico. Por favor, no olviden, ahora América Martínez va a subir en el chat el enlace de la asistencia. Por favor, no olviden llenar la asistencia del día de hoy. Y otra vez les recuerdo a los ponentes que nos urgen sus trabajos para que podamos conformar el volumen de este año y en realidad también del año pasado. Entonces, por favor, les suplicamos lo antes posible, ya se nos han cumplido los tiempos para poder tenerlo listo para final de año y poder entregarlo a publicación. Entonces, ustedes saben que la conformación del volumen lleva tiempo, porque hay que revisar artículos antes de que lleguen al dictaminador. Entonces, por favor, les recordamos, no demoren más de mañana, ¿no? Pues debería ser, pero no demoren más de un mes en entregárnoslo para que en mayo tengamos todos los artículos de todos los ponentes de este año y del año pasado. ¿Sí? Por favor. Bueno, Noemí, si estás lista, no sé por qué yo... ¿Ahí lo ves? Estoy viendo perfecto. Estoy viendo como doble la pantalla. ¿Pueden maximizar la presentación, por favor? Podemos hacerla grande, por favor, Noemí. Sí. Ahí. Ahí está. Entonces, bueno, pues Noemí, decía yo, ella pertenece a la Universidad del Comahue y nos va a presentar su trabajo desde la mirada, desde la óptica del turismo, la reconstrucción de los significados de los caminos reales a partir de la metodología de interpretación en el campo turístico, del turismo. Ya podemos empezar a grabar, por favor. Muchísimas gracias, Noemí, por tu participación. Sabemos que estuviste de viaje y corriendo para poder llegar a tiempo para presentarnos este trabajo. Bienvenida y es todo tuyo. Bueno, América, muchas gracias. Muchas gracias por dejarme participar nuevamente en este seminario. Y tengo algunas fotos de ese viaje, que más allá de estar trabajando y eso nos regala, la Patagonia nos regala cosas muy bellas que después se las voy a mostrar y que vienen a este tema. Yo a veces dicen, bueno, ¿qué pasa con el turismo? El turismo, ¿qué relación puede tener con este tipo de seminarios, con estos tipos de trabajo? Excelentes los trabajos que se han presentado el año pasado y este año. Y en esto de qué significa la reconstrucción de los significados de los caminos reales y en general de todo lo que tiene que ver con las rutas, las antiguas rutas, los arrieros, la caminería, cosas que parecen también que son del pasado, pero que nosotros vemos que perduran en el tiempo y algunas como ancestralmente se siguen repitiendo aún en este siglo XXI. Para empezar, ¿qué es el turismo? Es decir,
y para pensar desde dónde nosotros nos paramos en el turismo, que muchas veces a mi disciplina y a esta disciplina se le dice que estropea nuestro patrimonio, lleva a la pérdida de los patrimonios, de los territorios, que se contamina. Sin embargo, nosotros creemos que el turismo también puede colaborar en generar cambios. Yo no creo en la conciencia, si nosotros no generamos conciencia, sino que podemos colaborar en el cambio de actitud del visitante, de la población en general, en la manera en la cual se relaciona con un determinado territorio, con un determinado espacio, con el patrimonio. Y ahí es el rol que juega el turismo. Yo tomo esta definición de la OMT, de la organización, perdón, es de la Organización Mundial del Turismo, porque bueno, nos rige como organismo internacional, a pesar de que puedo tener algunas diferencias en cómo plantean algunas cuestiones en relación al turismo, pero la define como el turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone desplazamientos de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Yo acá en esto, para nosotros, quienes trabajamos del turismo, ya no lo consideramos un fenómeno, lo consideramos que es una actividad social, económica, cultural y humana, ¿sí? Y a la vez, esto se plantea que influye en todos los sectores de la vida cotidiana y en el espacio territorial. Y es ahí, tanto en la vida cotidiana como en el espacio territorial, donde está ese patrimonio, donde está todos esos bienes que vamos a ir mostrando, y el tema es cómo lo vamos mostrando. Y cuando se habla de ese lugares fuera de su entorno habitual, que yo lo subrayé ahí en rojo, lo remarqué en rojo, tiene que ver cuál es, en esto que se está discutiendo, cuál es el entorno habitual de las personas, porque mi entorno habitual es en el lugar que yo trabajo, voy de mi casa al trabajo y hago algunas pequeñas cosas y después del trabajo vuelvo a mi casa y normalmente, casi podemos decir, tenemos una ruta establecida casi cotidianamente. Entonces, a veces los fines de semana más largos, o los que algunos denominan las ferias, en nuestras vacaciones, a veces también podemos realizar estas prácticas de turismo dentro de nuestros lugares. El recorrer lugares que quizás están muy próximos a nuestro lugar y sin embargo no conocemos. Y pasan en nuestra región y pasa en todo el mundo. Muchas veces la población local no conoce sus propios lugares y es importante cómo trabajamos el turismo con la población local. También este turismo que tiene que ver, porque es esta actividad que influye en la vida cotidiana de las personas, influye en lo cultural, y en la vida cotidiana también tiene que ver cómo se va relacionando, cómo se va, porque no quería usar la palabra identificando, pero cómo se relaciona ese poblador local y el visitante con los distintos lugares, y en este caso, con lo que se plantea, los caminos reales, cómo podemos hacer que para que el visitante lo pueda reconocer desde el valor que tiene, ese valor que hace a la historia de los lugares, a la identidad de los lugares, para así en definitiva se vaya también cuidando y se vayan manteniendo. Por eso también pensamos que el turismo es esta herramienta de recuperación de la identidad de los pobladores locales y que a la vez ellos también pueden colaborar en mostrar su territorio porque ese territorio es parte de su propia historia. Y en ese mostrar, y planificar
cómo se va a ir la reconstrucción de la historia, que es su propia historia. Nosotros cuando hablamos de la reconstrucción de la historia y cómo la vamos contando, hay un planteamiento, es decir, es también la búsqueda de la información, es el pensar determinadas, los guiones, los speech en turismo, que tienen que estar construidos a partir de la información que nos van a dar los documentos, que nos van a dar ustedes, los investigadores, desde la arqueología, desde la antropología, desde la historia, desde las ciencias ambientales. Es decir, van a aportar para que se pueda reconstruir los significados de ese patrimonio. Nosotros decimos, no hay que cambiar los significados, sino se tienen que reconstruir a partir del significado que tiene, es decir, contextualizarlos en los momentos en los cuales se va a ir dando y también qué cosas van pasando en el tiempo, en esa línea que se plantea la historia, que se plantean también los procesos sociales, políticos, culturales. Y, por otro lado, en esto que se planteaba en el título de la presentación, que tiene que ver la interpretación, que nosotros lo tomamos como esta disciplina que es parte del campo del turismo. Es decir, en interpretación que van a ser, algunos hablan de interpretación ambiental, hablan de interpretación del patrimonio. Yo voy a usar el concepto de interpretación asociado al campo del turismo, que tiene que ver con una metodología que lleva a cómo se tiene que mostrar, cómo se tiene que explicar, cómo se tiene que gestionar el turismo en los distintos lugares y en los distintos territorios, ¿sí? No es lo mismo pensar en la Patagonia que pensar en México. Podemos usar una misma metodología, que nosotros decimos es la interpretación en el campo del turismo, pero a la vez las particularidades de estos lugares son diferentes. Son diferentes a partir del territorio, es decir, el territorio como ese espacio vivo en el cual se va dando la interacción social, cultural, identitaria, tanto en la Patagonia como en lo que es México. Pero esta disciplina de interpretación, nosotros hablamos de interpretación de la historia, interpretación en la literatura, la interpretación en las artes, pero para que de ahí viene la interpretación que empieza a asociarse al turismo, porque aún no estaba definido el turismo. El turismo como disciplina se empieza a definir a principios o a mediados del siglo XX, pero a pesar de su práctica es tan añeja como la historia de la humanidad. Y esta interpretación que en la AIP nosotros hicimos la Asociación de Interpretación del Patrimonio a nivel mundial, esa asociación que se da a nivel mundial, la plantea como el arte de revelar in situ el significado del legado natural, cultural, al público que visita esos lugares en su tiempo libre. Es decir, cómo no se trabaja la descripción, sino se trabajan los significados de los lugares. Es es levantar el telón, bajar el velo o descubrir esos lugares a partir de los significados. Por eso se plantea, no hay lugares más lindos, más bellos, sino simplemente hay lugares que tienen procesos históricos, naturales, culturales, que deben ser explicados. Y son estas metodologías las que permiten explicarlos y que va a llevar a partir de esa explicación a determinados cambios de actitud en los visitantes. Y en esto nosotros, a partir de nuestros proyectos de investigación, hemos desarrollado experiencias con visitantes y hemos podido observar que las respuestas que hay en aquellos que empiezan a comprender los por qué
los por qué del accionar como seres humanos en un determinado lugar puede llevar a su pérdida, a su deterioro, hace que cambie de actitud, que empiece a preguntarse cuál es su rol, dicen algunos, dentro de la sociedad, dentro de ese lugar. Y ya avanzando, nos estudia en el año 2012, a mí me gusta mucho esta definición. ¿Me decían algo? ¿Hola? No, parece que hubo un micrófono. Continúa. Perdón, pensé, digo, ya veo, como yo estoy viendo, veo la pantalla, digo, a ver si se cortó la comunicación. Bien, este proceso, algunos lo definen como este proceso creativo de comunicación estratégica, que implica mucho, es decir, y que produce conexiones intelectuales y emocionales entre el visitante y el territorio, dice, logrando que genere sus propias reflexiones para que lo aprecie y lo disfrute. Si nosotros creemos que hay lugares en los cuales son intangibles, que el número de visitantes tiene que ser muy escaso, casi nulo, son lugares que uno se destinan a lo que es la parte científica, a determinados análisis. Pero hay lugares que, trabajados desde esta perspectiva de la interpretación, gestionados desde la interpretación, es importante también que el visitante los conozca y la población local. Yo cuando hablo de visitantes me refiero en general a aquel que va al lugar, que puede ser el poblador local como el que viene de otro lugar, de otra localidad, de otra región, de otro país. Sí, y es esto de cómo le explicamos los significados, cómo traducimos lo que ese lugar significa al público. Y para poder hacer esa comunicación, por eso se habla de esa comunicación estratégica, porque hay que utilizar determinadas herramientas que hace que la experiencia del visitante sea diferente, ¿sí? Porque se habla mucho de la experiencia en turismo. Nosotros decimos, la experiencia en turismo no es la adrenalina, la experiencia en turismo es que la gente sienta de placer, se relaje en un determinado lugar y a la vez lo conozca y lo comprenda, o sea, porque no es solamente que lo ve con los ojos, sino que comprende los procesos por los cuales transitó ese lugar a lo largo de la historia. Si es natural, será a lo largo de los distintos procesos geológicos. Si es cultural, que está relacionado con lo natural también, será a lo largo de la historia. Pero hay que, a través del turismo, hacer que la gente reflexione sobre los lugares, le encuentre sentido a los lugares y romper con ese esquema de la industria del turismo donde se producen cosas en series, grandes los excursiones con más de 40 personas, se trasladan grupos muy grandes, 50, 60, porque hay que llenar los colectivos, y no se piensa los lugares que se va a visitar. No, la gente no los puede disfrutar y tampoco, por ende, no los puede comprender, no los entiende, porque los mira, pero no los ve. Por eso, es decir, este turismo que nosotros a veces nos dicen eso, ustedes están en contra de lo económico. No, porque esto también genera otro tipo de ingreso económico. No se queda únicamente en las grandes compañías o empresas relacionadas al turismo, sino que se distribuye más equitativamente entre la población de un lugar. Las empresas también ganan los hoteles, pero de otra manera. Hay una distribución más equitativa y a la vez hay un cuidado de lo que es el patrimonio, porque toma relevancia ese lugar, ese patrimonio, en este caso los caminos, o sea, porque si yo transito diariamente, entonces hago más caminos para poder llevar más gente, entonces deterioro parte de ese territorio para que vaya más gente. Sí, es buscar lo equilibrado entre las cosas. Miro por la ventana porque se están levantando fuertes vientos y se puede sentir. Y esto, a través de la interpretación, es lo que permite
hacer que la gente empiece a comprender el valor patrimonial del propio lugar que tiene. Porque si nosotros a veces vamos charlando con la gente del lugar, y a veces dicen, no hay nada, pero bueno, sí, es importante, pero, o si lo mostramos, por ahí lo perdemos, no, es trabajarlos en manera junto a ellos, de manera conjunta, que nos va a permitir que el visitante comprenda esos lugares y los pueda disfrutar de otra manera, y por ende los va a cuidar, ¿sí? Hay un principio de la interpretación que dice que es unir al público con el lugar que visita, entrar en lo más íntimo del individuo, que la esencia de las cosas penetre sus actitudes y que a la vez genere en el propio habitante local esa construcción de ciudadanía a partir del reconocimiento, la construcción de la identidad. Porque es tan importante el local como el visitante que viene de otros lugares. Y yo acá, América, te tomé unas fotografías, algunos esquemas tuyos, porque es el turismo, nosotros planteamos, orienta al público y al visitante y a las comunidades locales en un cambio de actitud hacia el uso y conservación del ambiente en general y de los patrimonios locales, en particular a través del involucramiento con los significados del territorio que visitan. Si ustedes se fijan, yo estoy continuamente hablando de los significados del territorio, del patrimonio. O sea, porque esa es la parte fundamental que tiene esta manera de entender el turismo. El visitante, a partir de la manera en que se explica, se presenta, a partir de la manera en que se va a gestionar, se va a planificar las visitas a esos lugares, va a comprender los significados, la razón de ser de lo que está en ese lugar. Si yo establezco en esta ruta los circuitos recorridos en estas rutas, si tengo que ir pensando en cada uno de estos lugares, ¿qué hay de acuerdo al tipo de grupo que voy a llevar para mostrar? ¿Cómo se lo voy a explicar? ¿Cómo voy a hacer para que comprenda mejor? ¿Cómo voy a hacer para que esto no se deteriore y continúe en el tiempo y que se transforme también en una parte importante del ingreso, en el ingreso económico en esa región, en ese país, pero a la vez también sirva como para reforzar la identidad del lugar? Es decir, que el propio habitante no sienta el turismo como una invasión, sino que sienta que viene a ese lugar a recorrer y a conocer. También es importante trabajar estos lugares con la gente de la región, con el poblador local, porque es saber qué es lo que quiere mostrar al turismo, qué es lo que él piensa, qué es lo que cree de su propio lugar, qué conoce de su propio lugar, qué le puede explicar, y que se involucre en todo este proceso. Para nosotros el turismo no es, en muchos lugares, no es la base económica y social, pero sí es una alternativa más, es un complemento dentro de lo que es la economía regional. Colabora, pero sí sabemos que fuertemente colabora con el reforzamiento de las identidades locales, regionales, y que empiecen a rever su propio lugar. Nosotros lo vemos también como muy, muy importante para que en ese momento que la gente está en su tiempo libre, que puedo hacer, salgo de trabajar y me voy a caminar el lugar, el sábado y el domingo, ¿qué alternativas puede haber para las poblaciones locales? Y que lleve a que conozcan el lugar, porque no solamente se pierden patrimonios como consecuencias del turismo, sino también de la propia gente del lugar, porque dice, bueno, mejor en esto que a veces nos venden desde el turismo, que traen los grandes hoteles, los grandes centros de diversión, que entonces va a venir más gente, y van dejando pequeñas muestras y no dejan lo que verdaderamente tiene sentido
cultural y social, que es lo que la gente elige visitar. Nosotros estamos analizando, así, viendo qué es lo que pasó después de esta pandemia, qué es lo que pasó en este tiempo que estuvimos encerrados y que no sabemos si terminó o está ahí dando vueltas todavía esta pandemia, qué cosas está decidiendo en las prácticas del turismo. Y lo que se está viendo es que en algunos casos se está prefiriendo lugares en los cuales haya otro tipo de relación con la naturaleza o lugares en los cuales no haya masificación, es decir, que no esté la masividad tradicional del turismo, sino que los espacios sean más relajados. Y para mí es el momento ideal para empezar a pensar en esta disciplina que plantea no más como mucho 20 personas juntas en un determinado lugar, como mucho. Hay lugares en los cuales debería haber menos. Y a la vez, en este trabajo, nosotros consideramos que es multidisciplinario, es decir, no solamente aquellos que van a plantear todo lo que, como ustedes, todas estas investigaciones en los significados del lugar, sino también con aquellos en los cuales hay que trabajar las características del visitante, las características del poblador local, ¿sí? Porque si no se producen ciertos rechazos y prefieren la pérdida de los bienes patrimoniales antes que la presencia de los grupos de turismo. Entonces, hacer ese trabajo coordinado entre los distintos componentes que hacen al turismo. Y a veces cuando hablamos, o sea, el turismo trae las visitas guiadas. Nosotros creemos que las visitas guiadas se deben hacer y pensar en el lugar. Muchas veces se planifican desde los escritorios, decimos. Nosotros en Argentina decimos que se planifican desde los escritorios de Buenos Aires y a veces, y más de una vez, porque no es a veces, más de una vez, no se conocen los territorios del interior. Entonces, no hay una receta, sino hay determinadas metodologías de cómo manejar, pero no hay una receta. Y nosotros decimos, lo que se define la visita guiada es esta herramienta para conducir a las personas a través de los significados de un área, proporcionando su conocimiento a través del proceso de decodificación, es decir, ¿qué significa el lugar? Eso es decodificar, transmitir esos significados de manera tal que la persona, en definitiva, el que tiene que interpretar es el visitante de ese lugar. Entonces, ¿qué son los caminos? ¿Qué son las camineras? ¿Qué son los caminos reales? ¿Qué son los arrieros? ¿Sí? Y hacer consciente, es decir, que empiece a entender el visitante esta relación humano-humano, o sea, con el grupo, con el visitante, humano-cultura, que es con ese lugar, ese patrimonio, humano-naturaleza, estas relaciones con el lugar, y naturaleza-cultura, porque no están separadas, se construyó, se pensó, se trazan por las características naturales de un determinado lugar, esos caminos que llevan de un lugar, de una zona a otra, están relacionados también con la naturaleza. Y esa naturaleza también va a implicar y va a influenciar a la cultura y a la vez esa cultura va a influenciar sobre la naturaleza. Y esto va constituyendo un nuevo saber acerca de la realidad circundante. Es decir, cómo se va construyendo ese lugar para que sea comprendido, sin que pierda los valores simbólicos de su nacimiento y de los distintos procesos por los cuales transitó. Dice, por eso es recuperar las memorias históricas, es decir, cómo hacemos viva esa parte histórica sin inventar nada, simplemente usando esas estrategias, eso que decía la definición de interpretación, esta comunicación estratégica
¿sí? Para poder llegar al visitante. Acá hay cosas que tienen que ver, que hacen sus aportes, la psicología comunitaria, las neurociencias, es decir, las teorías de aprendizaje, ¿sí? Y cómo podemos hacer para que la gente comprenda mejor y cuide ese lugar. Y por eso las revelaciones que quiten la máscara del universo simbólico, porque a veces se prefiere inventar en vez de explicar y poder contar los significados del lugar. Los lugares no necesitan que se invente nada, ni historias fantásticas, simplemente la manera en la cual se narran las historias de esos lugares e ir recuperando parte de esa memoria histórica que está en cada uno de ellos. Por eso, como principio básico, es la interpretación, y junto con el turismo tiene que contribuir a la prevención y solución de problemas sociales, culturales, ambientales, y provocar un impacto en el público que vaya más allá del mero hecho de la visita. Por eso nosotros decimos, deja más inquietudes, deja más interrogantes que respuestas. Porque es esta manera, es cuando nosotros nos empezamos a preguntar sobre los lugares, nos vamos generando determinadas cuestiones que hacen a que se investigue, se piense más, así sea un turista común, que reflexione más sobre los lugares. Esto es lo que les decía que les traía. Fuimos a hacer un trabajo en algunas zonas que están entre la precordillera del Viento, en la provincia de Neuquén, y la cordillera de los Andes. Y bueno, ya justo esta es la época. Ya este fin de semana hubo mucha nieve en la zona de cordillera y empiezan los arrieros, o sea, es bajar en el verano, suben a las zonas más altas en busca de pastos más frescos, y este es el tiempo en que empiezan a bajar y se van trasladando, se van trayendo los arreos de ovejas, chivas, cabras, algún ganado vacuno, el propio ganado equino, los caballos. Es decir, el viaje es muy largo porque es un tiempo, y lo más bello, y para América, las anécdotas de los perros, cómo van arriando el ganado y van sacándolo de la ruta y van frenando los autos que van en la ruta para que no impacte sobre ninguno de los animales. Es extraordinario. ¿Y cómo planteamos esto? Demostrar, o la esencia o la base de cómo mostrar el patrimonio. Nosotros tomamos en interpretación a este autor, este investigador, que es John Beberka, que en el año 94 planteó estos 3 objetivos que hacen que la manera en la cual se construyen los discursos, se van explicando los lugares, tiene que ver con los objetivos de conocimiento, los emocionales y los de comportamiento. Es decir, ¿qué queremos que la gente cuando visita un determinado lugar conozca? Por eso es construir los temas alrededor del cual se van a mostrar los lugares. Por eso también, a partir de esa construcción de los temas del guión, también se puede hacer una distribución de los grupos en los diferentes lugares. Pueden ir algunos a las zonas más norte u otros tipos de camino. ¿Qué queremos que la gente sienta? Es decir, en esto de las experiencias, pero las experiencias tienen que ver que si los relatos, la manera en la cual se muestran esos lugares, qué relatos se pueden construir, qué emociones se buscan, porque se sabe que cuando hay emociones involucradas en los relatos, hace que la gente reflexione, se involucre más con un determinado lugar, que la mirada a ese lugar cambia. ¿Y qué queremos que la gente haga?
nosotros decimos, una que reflexione sobre su rol y cómo cuida o puede cuidar el lugar que visita, que sería, en este caso, los distintos caminos. Los caminos, también hay pequeñas huellas, rutas que utilizaban, que aún hoy se siguen utilizando, que las conserve y que a la vez cambie de actitud en la manera en que se relaciona con el ambiente y en general con el medio ambiente, porque es con lo natural y lo cultural. Por eso decimos en los visitantes, en esto de qué cosas la caracterizan, porque es importante que a veces vemos que ante el negocio del turismo, estas grandes empresas, se pierde esta oportunidad que cuando la gente está en ese tiempo libre, que es una acción voluntaria, quiere conocer, es voluntaria y es educativa, quiere conocer más de unos lugares, es romper con los esquemas comerciales y empezar a explicar los significados de los lugares, que se transforme en una acción más educativa y que la gente, para que se comprenda cada lugar, que eso es lo que en definitiva va a llevar a que se cuiden los lugares. La interpretación se revela información a través de objetos, experiencias en el campo y medios ilustrativos, es decir, hay lugares que quizás no es conveniente que vayan los turistas porque pueden producir impactos. Nosotros lo vemos muy fuerte en las áreas protegidas, en algunos lugares que hay patrimonio, es decir, hay lugares donde los sitios con arte rupestre o petroglifos pueden ser afectados si van muchos visitantes. Entonces, quizás con medios ilustrativos, contar los significados, pero esos lugares también reservarlos para su continuidad. El propósito de la interpretación no es instruir, o sea, no doy lecciones, sino que provoco a que reflexione, que piense algo más. Es a través de determinadas herramientas se va a explicar las causas y consecuencias sin olvidar que el visitante está en un momento de ocio de su tiempo libre. Es esto de poder compartir nuestro conocimiento en un lugar, es decir, volver a los cambios de actitudes para llevar, es decir, a la conservación y el apoyo del público, porque la gente, cuando uno comprende los lugares, la gente también se moviliza en pos de cuidar esos lugares. Y bueno, esto que tiene que ser un nexo entre el visitante y el área visitado y los que viven en los lugares, es decir, el que trabaja también en ese lugar. Es decir, ¿cómo mostramos estos? Es largo trayecto, sin embargo uno puede ir construyendo en distintos momentos con grupos más pequeños las historias, los procesos que formaron estos caminos, estos territorios, ¿sí? ¿Y por qué? Explicando por qué se dan en este lugar, qué relación tienen y tuvieron con las características ambientales, las riquezas que tienen en estos lugares, no solamente lo cultural, sino también lo natural. Y acá otro de los caminos de los arrieros, esta foto, no me alcanza, van también el grupo, es un grupo de familia, pero van las hijas, va el padre con los 3 hijos y 2 de ellas son mujeres también que están aprendiendo muy jovencitas este trabajo del arriero, ¿sí? Este trabajo en el cual se llevan las cabras, las chivas, las ovejas a las zonas más altas en la precordillera y cómo se va trasladando, se va bajando ahora el otoño para dejarlo en los corrales en el invierno. Si esta es la zona, bueno, que estuvimos trabajando, si cómo en este territorio tenía algunas fotos, pero no estaba segura si era de un sitio o del otro. Esta zona es muy rica en petroglifos principalmente,
y van marcando como determinados reconocimientos que algunos plantean que son ciertos documentos hay a lo largo que se fueron dando en distintos momentos, de distintos tiempos y distintos grupos. Aún no se está analizando a qué grupos precolombinos y prehistóricos de la Patagonia pertenecían. Y pensar en esto del turismo, las alternativas que puede permitir el encuentro entre los pueblos y el conocimiento de las culturas y el respeto por la diversidad. Esto que las sociedades locales tienen, o sea, cada una de las regiones empezar a construir a partir de sus propios valores identitarios y su propia cultura. Esto de definir qué estrategias comunicacionales, es decir, en distintos momentos del año, distintas etapas, que conlleven a la protección de los bienes, es decir, el ambiente también necesita determinados momentos para descansar, determinados momentos para que no recibir visitantes, cuáles son los momentos más estratégicos para que la gente comprenda mejor los lugares y para que se cuiden. Y pensar en esto, a veces uno cuando habla de estos desarrollos socioeconómicos y ambientales, entonces lo asocia a la pérdida del patrimonio. Nosotros creemos que con estas estrategias, estas herramientas del turismo, pueden llevar a colaborar, ¿sí?, a un desarrollo socioeconómico. Muchas veces las regiones y las poblaciones locales necesitan determinados ingresos, y que también esos ingresos no se vayan, sino que se queden a manera de que puedan contribuir al mantenimiento, a la continuidad de las investigaciones de los lugares, ¿sí?, porque más de una vez faltan lo económico para poder mantener esos lugares, conservar esos lugares, que no se deterioren, que a veces se venden por cuestiones inmobiliarias, el desarrollo de las industrias mineras lleva al deterioro de estos lugares. Entonces también que el turismo sea una herramienta para frenar esos avances que conllevan la destrucción de los lugares, la destrucción del patrimonio en general y de los territorios, y también empezar a entender los significados de ese patrimonio. Y a mí me gusta mucho esto que plantea Morales Miranda, dice: las conexiones entre el público y los significados del territorio pueden suponer momentos de revelación intelectual y emocional, momentos de percepción, lucidez o descubrimiento. Las oportunidades para que los visitantes se conecten de modo significativo con el patrimonio surgen cuando el intérprete, nuestros guías son guías intérpretes, los guías de nuestra universidad, vincula con efectividad los significados del patrimonio representándose en la mente de cada visitante. Es decir, cómo podemos generar estrategias para que la gente lo comprenda. En definitiva, decimos, el último que interpreta es el visitante. Y esta foto, junto con la primera, que es de la región sur de mi provincia, la provincia de Río Negro, también en la Patagonia, es una zona de meseta también, de caminos, de arrieros, de cría, que es muy interesante poder cuidar y conservar estos lugares, porque también es una zona muy rica en un litio y uranio, y está avanzando ese tema y se están perdiendo lugares sumamente importantes desde la construcción, como patrimonio, como los que tenemos aquí. También hay lugares con importantes sitios con arte rupestre, ya sea pictografías, petroglifos, que aún no han sido estudiados, si uno lo sabe por los dueños de esos campos, y que ante el avance de estos grupos mineros corren peligro de perderse perderse ante lo económico.
Y bueno, esta imagen de la meseta rionegrina y la meseta patagónica. Y bueno, muchas gracias y espero a ver las preguntas y si les haya gustado la presentación. Muchas gracias, Noemí. Bien, pasamos a la ronda de preguntas, dudas, comentarios. Ya podríamos dejar de compartir para perdón. Yo lo minimicé. Perfecto. Muchas gracias. Ahí lo dejo. Por favor, si hay dudas, comentarios. Ya dejé de presentar, ¿no? Sí, ya, muchas gracias. Si ponen sus cámaras, sería ideal. No hay comentarios, dudas, nada. Bueno, en lo que se animan, a mí me encanta esto, bueno, ya es conocido, ¿verdad? Pero lo digo por mí. Esta continuidad que hay de la transhumancia en la parte cordillerana, que en realidad es una herencia totalmente española. Sí. Todavía en España se está perdiendo esta transhumancia con la cantidad de pueblos abandonados que hay, que es impresionante, y que en Argentina se siga manteniendo estos procesos ancestrales que implican subir en las épocas más benignas de calor, de primavera, de verano, subir con los rebaños, y cuando llega el otoño bajar de nuevo, y entonces tener esta vida estacional, ¿no? Eso siempre me impactó y creo que sigue impactándome, ¿no? La forma de vida que se está manteniendo y que en realidad es ancestral y es una herencia que se tiene sumado a este uso de caminos de arriería que también se originaron en el momento de la expansión europea, ¿no? Sí, y te digo, justo el viaje fue, estamos trabajando con un pequeño pueblo del norte neuquino, pequeño número de población, inmenso en las posibilidades que tiene, y es, yo hacía, bueno, pandemia, 2 años y medio que no iba. Es sumamente interesante porque justo, te digo, no pensábamos que íbamos a encontrarnos con los arrieros, y hay algo que estuvieron haciendo, porque las rutas se asfaltaron, pero me parece sumamente interesante que dejaron a la vera de la ruta y previo a la delimitación de los campos, espacios para que puedan bajar los arrieros. Me pareció interesante. Hay lugares en los cuales, por el tipo de territorio, o sea, es zona en alguna de precordillera, no te lo permite, ahí directamente van sobre la ruta, pero sí estaba vialidad provincial y seguridad provincial, te frenan el auto y los perros, que me llamó poderosamente la atención. En una parte del camino nos cruzamos continuamente en un viaje que es muy corto, que son 5 o 6 horas, nos demoramos bastante con el tema de los arrieros, pero en un momento el perro se para en el medio de la ruta y miraba el auto, y hasta que no miraba el auto y miraba el rebaño, hasta que el rebaño no bajó a la banquina, al lugar donde se podía desplazar, nos miraba y seguía. Y se corre al momento que puede pasar, empezar a transitar el auto, y en eso se mueve uno de los animales y nuevamente el perro se vuelve a poner delante del auto. Fue maravilloso, no lo alcanzamos a grabar, porque bueno, te quedás fascinada viéndolo, pero bueno,
esas cosas, y esto que se va transmitiendo a los más jóvenes, también me llamó la atención esto de los padres, o sea, supongo serán los padres, ¿no? Porque vos veías personas más adultas con los hijos, tanto mujeres como varones, que en un momento este trabajo era de varón. Sin embargo, cómo se empieza a incorporar la mujer en el arreo de los animales. Normalmente la mujer cuidaba los animales en el corral. Sí, sí, se fue. Muchas gracias. Creo que hay una pregunta, si no me equivoco. A ver si tenemos, sí, Kimberly, por favor, puedes abrir tu cámara y tu micrófono, por favor. Hola, hola, lamento el tema del micrófono, estoy en medio de un concierto de mi hijo de orquesta, pero con un ojo al gato y otro al garabato, y pues muchas felicidades, muy interesante la presentación. Me llama mucho la atención la manera en la que entrelazas los diferentes niveles de paisaje, digámoslo así. Por un lado la arriería, esta perspectiva histórica, pero por otro lado también el turismo, cómo se va empalmando y cómo se tiene que ejercer cierta resistencia de pronto para conservar esos paisajes por un lado, y por otro lado también como un modo de continuidad, ¿no? De conservación, de preservación de los espacios también. Por un lado tenemos pues estos paisajes en uso, luego los paisajes turísticos y luego los paisajes sagrados que queremos que sigan como tal. Y de qué manera en este momento y en este espacio podemos hacer que todo embone, que todo se mantenga, y que todo entre como, no sé si es posible, y la pregunta sería, ¿tú crees que es posible desde estos estudios que estás haciendo lograr una armonía entre los diferentes tipos de paisajes? Gracias. Sí. Gracias, Kimberly. Sí, yo creo, por eso es importante, nosotros hablamos de hacer la planificación y un plan, es decir, y cómo se va trabajando, primero con la comunidad. Son territorios en algunos que quieren recibir turismo como una alternativa, pero a la vez quieren cuidar determinadas cuestiones que hacen a su propio lugar. Trabajar con ellos eso, y en este plan hay que organizar el territorio. Por eso no todos los lugares tienen que recibir visitantes. Uno puede delimitar aquellos lugares en los cuales se pueden recibir visitantes, aquellos lugares en los cuales se reciben un tipo de visitante, porque por ahí hay empezar a delimitar el tipo de grupos, ¿sí? Que tiene que ver también con la cantidad de personas que van a esos lugares. Y te vuelvo a decir, yo creo en el turismo, o sea, yo vengo del campo del turismo, creo en el turismo como aquella disciplina que permite comunicar y cuidar los lugares. Es decir, no creo en el turismo del negocio, de la industria, que lleva a la gente nada más que en eso de la experiencia, que buscan la adrenalina, que se utilizan los lugares, nosotros decimos, tanto la naturaleza como la cultura como soporte, y no hay un involucramiento de esa persona con el lugar. La gente no es parte del lugar, sino lo utiliza como un soporte. Da lo mismo que esté en ese lugar que esté en el otro, de la manera en que se trabaja el turismo. Entonces, a través de un plan, nosotros hablamos del plan de interpretación, que implica determinados espacios, momentos, se organiza ese territorio con con delimitaciones, y hay que respetarlas, pero sí es muy importante el trabajo con la comunidad, ¿sí? Cuando siempre plantea una de las integrantes del grupo, ella dice, hay que trabajar con la gente que empiece a entender que tienen voz, voto y veto, es decir, la voz para decir cómo llevar adelante las cosas, porque son los que tienen también la sabiduría, el conocimiento del lugar para plantearlo, pero también tiene veto para decir hasta acá llegamos y esto no se hace más, y votar de que las cuestiones se hagan de otra manera. No sé si respondí tu pregunta. Y más bien es que en ese sentido, obviamente también pienso en la denominación, por ejemplo, en el caso de México, de
el Camino Real de Tierra Adentro como un itinerario propiamente cultural y que tiene implícita también esta parte, pues de la, no sé si decirlo exactamente explotación turística, pero sí por lo menos una perspectiva turística, ¿no? Que muchas veces también tiene que ver con un financiamiento desde gobierno, o sea, a nivel institucional, pues para conservar, abrir a veces, mantener los sitios. Entonces, sí, por supuesto, y desde luego el vínculo con la comunidad, pues a eso se deben los espacios, ¿no? Sí, sí, y tiene que haber, o sea, tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Yo no creo en los, o sea, sé que existen el turismo masivo, sé el impacto que hacen, bueno, es buscar el equilibrio, porque uno organizando los territorios, ¿sí? Uno va haciendo un equilibrio que no afecta el lugar, y a la vez la experiencia del visitante es totalmente diferente. Si yo voy, lo que yo puedo, y siempre, nosotros creemos que siempre tiene que estar acompañado, o sea, tiene que ir con guías, y los guías tienen que conocer el lugar. Nosotros tenemos formación universitaria, ¿sí? El guía se tiene que formar en las universidades, tiene que seguir la especialización, no es lo mismo el guía de un espacio natural, de un espacio cultural, o sea, tiene que haber una construcción, tiene que conocer, a veces yo conozco el lugar, pero no conozco cómo trato a la gente, cómo comunicar, hay un montón de factores que hacen esa construcción, y tiene que estar acompañado. No es que yo puedo ir a cualquier lugar, entrar, salir, no, tiene que haber un equilibrio. Y no pasa por el pagar la entrada, sino pasa de cómo organizamos los lugares para que lo puedan disfrutar y a la vez cuidarlos. El turismo tiene que tener un efecto positivo, no negativo, ¿sí? Porque si yo me pongo a pensar, y pasa en nuestra región, los lugares que han recibido turismo de manera masiva han perdido parte de sus recursos, han tenido fuertes impactos ambientales y sin embargo en las comunidades no ha quedado nada. Entonces tenemos los mismos problemas que toda Latinoamérica, ¿no? Entonces el turismo es una alternativa para conocer los lugares, que se comprendan, pero también tiene que quedar ingresos en el lugar, en la propia comunidad, ¿sí? Que no va porque normalmente las grandes cadenas de hoteles, las grandes empresas se llevan los dineros afuera y no cuidan el lugar, o sea, es soporte, eso me gusta, yo lo uso, si rompió me voy a otro lado. Es más o menos el procedimiento que hace, ¿sí? No sé si respondo. Sí, totalmente, gracias. Gracias, Noemí, Kimberly. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Creo que esto último es muy interesante, ¿no? Porque es algo que vivimos todos, Sí. tanto desde la investigación, esta situación. Ahora lo estamos viviendo con el Tren Maya, ¿no? La construcción del tren que está arrasando con la selva, con sitios arqueológicos, con cenotes, y que en realidad lo que interesa es un beneficio económico para algunos, ¿no? No es para la totalidad. Sí, a veces eso, América, que no se conocen los lugares. Sí, nosotros nos habían contado de determinados lugares que venían a enseñarles de cocina, entonces a ayudar para recibir al turista determinada cocina, y le enseñaban a cocinar pescado en zonas que no hay agua ni para tomar. Entonces, ¿qué pescado puede, si no hay? O sea, entonces también tiene que ver con esto otro, es decir, con las características de cada lugar. Claro, seguro, totalmente. ¿Algún otro comentario? Ha sido como muy breve el día de hoy. Ay, no. Espero que les haya gustado, o al menos entendido por qué es lo que planteamos, ¿no? Aquí hay una pregunta, a ver, Ofelia, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Me disculpo porque llegué un poco tarde, pero realmente se me complicó todo, ¿verdad? Pero bueno,
Ahora lo que dicen yo no entiendo cómo sería posible armonizar ese desarrollo tecnológico que quizás sí se necesite con los sitios arqueológicos o con la arqueología, como eso del Tren Maya, pues ¿cómo armonizarlo? Bueno, ahí está, yo no estoy de acuerdo con aquellos desarrollos, o sea, estoy de acuerdo con los avances tecnológicos, pero mientras sea equilibrado y no afecte los territorios. ¿Sí? El territorio desde la perspectiva que destruye el patrimonio. Entonces, ese tipo de iniciativas yo no estoy de acuerdo. Por eso es otra manera de entender el turismo. Uno puede generar desarrollos tecnológicos, puede contribuir a que crezcan determinados lugares, pero cuidando la base. Es decir, yo hay algo que siempre me dice una compañera, son los soportes, la naturaleza, los derechos de la naturaleza, los derechos de nuestros patrimonios, la conservación de esos territorios. Entonces, el Tren Maya, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de hacer ese tren? Porque no son solamente ustedes, hay cada uno que uno va hablando de los investigadores, de las distintas disciplinas, dice el Tren Maya va a afectar y está afectando ya que no haya agua, que se vaya deteriorando, se van trazando sobre ciudades, sobre patrimonios, va destruyendo parte de lo que tienen en el lugar. Entonces, es también, ¿cuál fue el objetivo de hacer ese Tren Maya? Porque acá nosotros también tenemos, a veces nos ofrecen determinadas cosas y nos preguntamos ¿para qué? Claro. Nosotros sí, quizás aún en algunos lugares recién se está iniciando, entonces uno todavía trabaja con la propia población, son poblaciones muy pequeñas el número, en el cual se puede plantear... A ver, por favor, tenemos un micrófono abierto, por favor. Se puede plantear esto de cuidarlo, o sea, que tome conciencia que su lugar va a valer a partir de las características que tiene el lugar y no porque yo construya algo que traiga miles de turistas. ¿Sí? A veces nos dicen, nosotros, bueno, en algunas experiencias, montar grandes confiterías, lugares, los centros de interpretación. ¿Para qué? Porque quizás simplemente con un mirador, con un lugar que permita el estacionamiento, algún banco que no afecte demasiado el lugar, permite la contemplación y la vivencia en ese lugar de acuerdo a sus características, sin la necesidad del otro, porque el otro es comercio, o sea, esas grandes confiterías y lo que va, por eso pregunto, ¿cuál es el objetivo del Tren Maya? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Va a traer más beneficios o cuánto va a afectar el lugar? Entonces, también es empezar a plantear, porque si lo usan para el desarrollo del turismo, y el desarrollo del turismo, ¿hacia qué? Si estoy destruyendo el territorio que digo que quiero mostrar. O sea, entonces hay cierta incoherencia, porque donde se destruye el patrimonio no hay más nada. Después lo otro es una construcción en fantasía, pero esa construcción en fantasía no se sostiene, es una mentira. O sea, la hay, yo no digo que la hay, pero sí hay que propiciar, por eso muchos, no somos los únicos, muchos, también en México hay excelentes profesionales que plantean esto, es decir, busquemos otra mirada del turismo, que el turismo sea un factor de desarrollo, no solamente desarrollo económico, sino humano, social, que implique otra mirada y el cuidado de nuestros, que en definitiva son bienes. Yo a veces no hablo de patrimonio, sino de bienes, que son bienes, algunos le denominan esto de los bienes comunes,
Sí, son bienes de todos, esos son bienes de la comunidad. Entonces la comunidad debería también plantearse esos lugares como bienes. Es mío, es nuestro, ¿no? En este concepto no es mío, porque a veces en esto del mío entramos en el individualismo, sino es de toda la comunidad. Entonces, sería como cambiar el concepto turístico de la contemplación arqueológica, digamos, ¿no? Sí, es empezar Que a son comprender. de contemplación, no de recreo, podríamos Sí. decir, ¿no? Que Sí. no implica el recreo, sino la mera contemplación nada más podría ser, por ejemplo, ¿no? No sé. Sí, pero es cierta recreación. Recreación en el sentido, porque si yo voy a los lugares, lo puedo observar, lo comprendo, si también hay alguien que me explica los significados. O sea, es esto de la recreación que hace bien al crecimiento, es decir, la recreación en esto de cómo utilizo mi tiempo libre, cómo me olvido de lo cotidiano. Si nosotros también denominamos recreación a eso, son prácticas recreativas. Yo puedo hacer actividades en ese lugar, ¿sí? No únicamente ser pasivo, sino involucrarme con ese lugar sin afectar el lugar. No sé si me entienden. O sea, Sí, hay muchas cosas, pero lo puedo hacer, porque lo importante, el rol del turismo en los lugares arqueológicos es explicar los significados de esos lugares. Sí, es que yo pienso que como que a veces el turismo de todo una zona cultural e histórica se convierte en un, por ejemplo, ecoturismo, ¿no? O sea, sinónimo de hacer deporte, sinónimo de que la zona arqueológica es parte de todo ese sistema, ¿no? Y un adornito ahí que forma parte de todo ese museo en donde se va a hacer deporte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Sí, por ejemplo, pasa lo mismo con la naturaleza, ¿eh? Perdón. Sí, la misma naturaleza, ¿no? Es para hacer deporte y para explotar tal deporte y tal acrobacia y no sé qué, pero pues es como que habría que cambiar a lo mejor ese concepto, ¿no? Un concepto más de contemplación, no sé, mucho más cultural, mucho más de respeto, ¿no? Por la historia, ¿eh? Todo un concepto social, ¿verdad? Todo una, no sé. Porque tiene que ver con, más que el concepto, tiene que ver con la mirada, la postura que se tiene en relación al turismo. Sí, yo cuando escucho hablar del negocio del turismo y de la industria turística, que es común, muchos hablan de la industria del turismo, es donde se plantea esto. El turismo es como una industria, entonces cuanto más demanda, más gente, que en definitiva la demanda es la gente, más bueno es. Y no es así. Nosotros planteamos el turismo desde otra mirada, decimos, el turismo no es una industria, es una actividad social que produce, social, cultural, que produce ciertos efectos en un determinado lugar. Y ese efecto en el lugar es, o lo cuido o no lo cuido. Las prácticas deportivas, bueno, ahí yo discuto bastante con los que vienen de esas prácticas porque afectan tanto la naturaleza como los lugares culturales. Y hacer actividades físicas es usar el lugar como, no es turismo, es usar el lugar como soporte. Ahí es donde yo salto, brinco, corro y camino, pero no estoy haciendo prácticas recreativas, no me estoy relacionando con el lugar, no lo estoy disfrutando. Entonces lo que nosotros planteamos a partir de la interpretación es que se pueda apreciar un lugar, porque también el silencio, el poder escuchar, observar, sentir los olores de un determinado lugar, también es hacer, por eso no es pasivo. El visitante es activo, pero se van involucrando otros sentidos, no la adrenalina. Me ha pasado, me pasó en Bolivia, estábamos hablando de esto, entonces yo hablaba de las experiencias, porque para mí la experiencia, la contemplación, a veces yo digo el sentir,
los silencios o los sonidos de un determinado lugar, ¿sí? Que pueden ser los ecos, los sitios arqueológicos, por algo están ahí, por algo se construyeron, que tiene todo un contenido social, cultural, religioso. Entonces me llevaron a un lugar que subir arriba de los árboles, andar y tirarte con una soguita. Yo digo, yo esto no lo planteo como turismo. Me dice, pero si usted habla de las experiencias, sí, le digo, pero esto para mí no es una experiencia. La adrenalina a mí no me gusta. Digo, yo sufro de vértigo, nunca pensé que me podía agarrar de los pies de algo como los monos, así agarrarme de una maderita. No, le digo, para mí el turismo, yo hubiera disfrutado más este lugar quizás pudiendo escucharlo, sentir los olores de la vegetación, quedándome a observar el lugar, no a la adrenalina. Y lo que pasa es que esto se ha desarrollado en el último tiempo con el turismo, tiene que ver con las posturas, y las empresas mueven gente para allá, vamos, que se puso de moda tal actividad, carrera, el K20, K40, la observación de la luna, ¿sí? Entonces van a determinados sitios a observar el cielo, a la noche y van 100 personas, no observaron nada. 100 personas que levantaron polvo y no se vio nada. O sea, bueno, tiene que ver con eso lo que se vende en turismo. Nosotros proponemos otra cosa. El tema es empezar a cambiar y en las decisiones, porque tampoco esas grandes empresas que parece que llevan mucha gente dejan algo en las comunidades. Entonces la comunidad también tiene que empezar a exigir, tener un mayor involucramiento en las decisiones de las políticas en relación al turismo. No sé si... Sí, yo lo que pienso entonces sería como hacer un paralelo, establecer un paralelo con por ejemplo, con el concepto que tenemos de un santuario, ¿no? De un santuario natural, ¿no? Un santuario Sí. natural ya de por sí es un concepto que se respeta, ¿no? Sí. El que va al santuario va a respetar, va en silencio, trata de no interferir en nada y aprecia, ¿verdad? Aprecia sí. Al 100% y así se va, ¿no? Entonces tal vez si ese concepto de santuario se aplicara un poquito a las zonas arqueológicas, ¿cree usted que podría funcionar tal vez? Sí, sí tiene que ver con la manera en la cual se va a planificar, la manera que se gestiona. Le digo, nosotros ahora nos pasó en el norte. Hay algunos proyectos que no coincidimos con esos proyectos. Bueno, fue trabajar con la comunidad, hacerles ver que es posible lo mismo, que es posible lo mismo que venga gente, que es posible la contemplación, el disfrute de ese lugar sin las otras construcciones. Es un largo camino, pero es empezar a entender, romper esos esquemas del uso. Por eso digo, en esto de la pandemia que ha llevado también a la necesidad de ciertos distanciamientos, a pesar de que ha generado el contacto, también esto de los distanciamientos, que se empiece a ver los lugares de otra manera. No es fácil porque se está peleando con intereses económicos. Nosotros vemos en algunos lugares cuesta enormemente. Bueno, es como ir haciendo la construcción y hacerles comprender que la manera que se está llevando adelante el turismo, en vez de beneficiar, perjudica. Perjudica porque, digamos, las construcciones arqueológicas, yo he trabajado en sitios sitios de arte rupestre muy, muy importantes, con gran cantidad de rocas y todo lo demás. Es decir, no se puede llevar gente masiva, de manera masiva. Se pueden deteriorar las rocas por sí solas se van deteriorando ya con el tema de las nieves en el invierno, las altas temperaturas del verano. Encima, si se masifica el turismo, afecta. Entonces,
también empezar a pensar de qué manera se hace más constante la presencia de turistas, pero no la masividad del turismo, ¿sí? No la masividad, que no es, también hay que trabajar con la comunidad local, porque a veces hay necesidades económicas en la comunidad y hacerles entender que quizás de la otra manera tengan más ingresos, proponiendo otro tipo de actividades que pueden llevar adelante. Cosas que pueden ser más mínimas en la realización, pero también que hacen a la reconstrucción de los significados de ese lugar. Es decir, las tradiciones de ese lugar, que se puede llegar a trabajar que le implique un ingreso también a la comunidad local. O sea, hay involucrar a todos. Y también, bueno, creo que el turismo, por eso yo creo fuertemente en la preparación de quienes van a trabajar en el turismo. Sí, porque más de una vez las compañías contratan al mejor precio a alguien que es muy fácil, que habla muy rápido, habla muy lindo, pero tiene cero conocimiento de los lugares, cero conocimiento del manejo de grupos, y eso en definitiva deteriora los lugares. Es decir, nosotros hemos hecho experiencias con la gente, es decir, bueno, donde uno explica, hemos trabajado con guías, con determinadas que saben trabajar lo que es interpretación, porque bueno, hay que construir el speech, hay que construir ese guión con el cual van a guiar, y después hemos hecho el seguimiento de la gente que ha participado y realmente la gente empieza a mirar de otra manera. Es de a poco, pero bueno, no tiren basura, no griten, no prendan la radio, apaguen el fuego de otra manera, no, por ahí no se pisa, por allá no se va. Bueno, esas son pequeñas muestras que cuando la gente comprende los significados del lugar, lo ayuda a conservarlo. Entonces, el turismo es esa parte de educación no formal que tiene el turismo. Sí. A veces, yo sé que más de una vez los investigadores, los que vienen de las ciencias naturales, los que vienen de lo que es el manejo de patrimonio, no quieren saber nada con el turismo. Nosotros hacemos otras propuestas de turismo. No creemos en ese turismo que supuestamente genera ingresos y lo que está haciendo es deteriorando los lugares. Cuesta mucho que lo entiendan. Hay a veces es trabajito de hormigas, lleva su tiempo. Pero bueno, en algún momento también hay que empezar, porque si no vamos a perder todo. Perdemos naturaleza y perdemos cultura, no queda nada. Sí, muchas gracias. Sí. No, gracias. No sé si respondí, Ofelia. Gracias, Noemí. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bien, pues parece que no. Marta Monzón, por favor, si puedes abrir tu cámara y tu micrófono. Sí, gracias. Ahí está ya la cámara. Sí, gracias. Ok, gracias. Sí, mire, bueno, primero que nada, felicitarla por la exposición. Yo trabajé con grupos indígenas, y ellos vienen a lugares turísticos a vender sus artesanías, y siempre ha habido un choque cultural que ellos lo han entendido más que nosotros, porque nosotros creemos que ellos se tienen que adaptar a nosotros, y sí lo hacen por conveniencia, más no porque estén convencidos de que tienen que cambiar cosas, ¿no? Sin embargo, logran cambiar cosas. Este grupo étnico trabaja habla perfectamente bien su idioma y no le da vergüenza hablarlo, al contrario, ¿no? Lo hace con mucho honor. Sin embargo, yo platicando con ellos al respecto de
entiendo que la parte económica es la que los mueve a los lugares turísticos, pero siempre me han dicho que ellos no nos entienden, ¿no? que se adaptan porque lo tienen que hacer. Entonces, con todo el discurso que usted nos daba, yo pensaba, ¿de qué manera, que es un poco la pregunta, de qué manera ustedes, ante un discurso totalmente occidental, logran convenir con las comunidades? ¿Cuál es el criterio correcto para fomentar el turismo frente a las tradiciones que ellos tienen y frente a las no conveniencias que generalmente siempre son para ellos y no para nosotros, ¿no? ¿Cómo logran compaginar estas dos partes? Y cómo logran, y si lo están pensando, porque, bueno, no lo escuché en el discurso, cómo logran que haya beneficios para ellos, ¿no? Aquí en México tenemos muchos años, muchísimos, ¿no? Pensando en que lo mejor es el turismo, y justamente el Tren Maya es uno de los ejemplos más contemporáneos, ¿no? Donde jamás se contempla el beneficio al indígena, al natural, como le dicen las fuentes, al habitante del lugar, ¿no? Siempre, y lo hemos visto en Yucatán, en toda la costa del Pacífico, en donde quien vive ahí acaba siendo el sirviente del hotel elegante, el que barre, la señora que limpia el baño, y ese, por supuesto que no es un beneficio para ellos, más al contrario, y además pierden lo suyo frente a un indignante avance económico que se le ofrece, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes, esa parte no me acaba de convencer, que no estoy negada al turismo, ¿no? Pero sí cómo hacer que los protagonistas principales cuando se llega a un lugar sean los nativos, ¿no? O sea, cómo darles a ellos esta parte de beneficio que tanto se las platicamos y nunca se las damos. Gracias. No, bien, sí. Yo vivo en una región y he trabajado porque, bueno, en la cordillera es fuerte la presencia, son territorios de los pueblos originarios. Hay una lucha constante, pero bueno, nosotros también tiene que ver con una lucha histórica de esos lugares. Hemos hecho trabajos, yo creo, en los cuales hay que generar un contacto. Bueno, nosotros lo hacíamos desde la universidad, trabajábamos con los estudiantes y trabajábamos con las comunidades y íbamos a las comunidades y trabajábamos de manera conjunta. Es decir, también vamos preparando a los guías cuando llegan en el momento que van a visitar las comunidades, cómo van a explicarle al visitante las características de esa comunidad y cómo tiene que ceder el grupo ante el momento que llega a la comunidad. No es fácil, me quedo así pensando, porque también tenemos ciertos avances de las empresas, las grandes cadenas de turismo, en el cual van trasladando los grupos. Sí hay respeto hacia los territorios, ellos no es que no tienen que moverse a los lugares turísticos, sus propios territorios son turísticos, están en los parques, en las zonas de parques nacionales, en las zonas de las cordilleras, entonces el turista va a su lugar. El tema de lo laboral, hay una cuestión. También históricamente han sentido vergüenza. En los últimos tiempos hay movimientos indigenistas muy fuertes en nuestro país que ha llevado a la reivindicación de estos pueblos, la recuperación y la cesión de los territorios, ¿sí? Que a pesar de que en algunos casos todavía la lucha siguen reclamando por determinados territorios, pero también las leyes laborales en Argentina hace que aquellos en muchos hoteles no puedan contratar de esa manera. Las leyes en Argentina se implican
las leyes laborales marcan los hoteles que están habilitados, los alojamientos, porque hay distintos tipos de alojamientos que están habilitados, tienen que cumplir con las leyes, y una es la ley laboral. Ellos mismos, en lo que son las comunidades, tienen alojamientos, distintos tipos de alojamiento, algunos son de camping, otros son de cabañas que son utilizados, han recibido los asesoramientos, ya sea de las áreas de parques nacionales como de las universidades. Nosotros hemos trabajado. Cuando vos decías en uno de los, hay un número especial de nuestra revista América, que fue en las charlas, en las jornadas de actualización del año 2021, ahí expuso una integrante de la comunidad mapuche, ella es un referente de la comunidad, donde explica la relación con el turismo. El tema con el turismo a veces pasa que las empresas, volvemos a esto, la crítica que llevan un elevado número y no se explican los significados de los lugares. Entonces planteaban, por ejemplo, los bosques para las comunidades originarias, los bosques andinos, tienen una razón de ser, tienen determinados tiempos, y lo que plantean es que eso se debe explicar a la gente. Hay actividades que se hacen tocar los árboles, y estaba viendo cierto deterioro en la vegetación, y ellos dicen que es esto de las energías que transmite el hombre blanco en los árboles. Es decir, se han abierto en determinados momentos hacia lo que es el turismo, por ejemplo, que puedan ingresar a algunos ceremoniales. El tema es que faltó preparación de quienes llevaban los grupos. Entonces, se abrían, pero a los grupos no se les explicaba en qué consistían las ceremonias. Eso llevaba a que la gente se burlara, interfiriera. Cuando se empezó a trabajar de que se empiece a respetar el ceremonial, la creencia que normalmente es ahora, es ahora, en junio, no me acuerdo ahora exacto el día, que es cuando se inicia el invierno, que para ellos es el inicio del ciclo de la vida, han permitido el ingreso a algunas ceremonias, se han hecho hasta ceremonias en las ciudades, porque es el Genechén, ¿sí? El Rehue, es empezar a explicar el circuito de la vida. Bueno, hay ciertos acercamientos, no está todo resuelto, porque se ha sumado no solamente no tiene que ver con el turismo, sino las riquezas que tienen los territorios. Es decir, las zonas de cordillera en las cuales ellos habitan, hoy se sabe que son zonas muy ricas. Primero tienen el agua dulce, que es la base, las reservas de agua dulce, las reservas de oro, y en las zonas de meseta están las grandes reservas, los grandes yacimientos para la producción de uranio, litio, y petróleo y gas. Entonces, hoy el conflicto está pasando con las mineras, con la disputa por el territorio desde las otras perspectivas, y no tanto por el turismo. Para ellos el turismo también puede significar, porque el turismo va a la comunidad, los territorios se los habían otorgado, muchos tienen la propiedad comunitaria del territorio, entonces el turismo era un ingreso, una alternativa más. Ahora, en esta disputa territorial que está habiendo desde otra perspectiva, el turismo también para ellos le implica quizás la ayuda a defender determinados territorios, siempre que sea desde otra perspectiva. Sí, si quieren, en nuestra página web, nuestro sitio web, está la MEROP, que es número especial. Ahí está lo que planteó Peti Pechinian, que es la integrante de la comunidad, cuál es la vivencia de ellos como pueblo y la relación con el turismo. Parece interesante si lo quieren leer, porque yo puedo explicarlo desde esta perspectiva, pero desde la vivencia de ella es mejor. Le daría la respuesta mejor que yo. Muchas gracias.
No, gracias. Cualquier cosa, América, si no, a ver, ya le compartimos yo lo tenía en la presentación, ahí lo escribo. Este es nuestro enlace, a ver si lo tengo a mano. Ahí les comparto ese número. Así lo tienen porque es muy interesante lo que plantea Peti. Es de descarga gratuita. Ese es el ingreso a la página. Ahí está el lugar. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Kimberly, por favor. Hola. Otra vez yo. Me parece muy interesante, me parece sumamente relevante la discusión del día de hoy, porque además, cuando hablamos de esta posibilidad de que exista un equilibrio, creo que no se trata tampoco de satanizar el turismo ni cosa parecida, ¿verdad? Porque la verdad es que hacemos lo mismo desde la perspectiva académica a veces, y especialmente desde la arqueología, que resulta ser tan invasiva y tan destructiva muchas veces. Llegamos, intervenimos un sitio, lo excavamos, nunca vamos a volver a tener el contexto, o sea, contexto excavado, contexto perdido, y, o como historiadores vamos, hacemos a veces hasta labor etnográfica con las comunidades, y ¿qué les dejamos? O sea, ellos como encontrar ese punto en el que logremos que haya un equilibrio entre las diferentes perspectivas académicas desde las cuales nos aproximamos a estos sitios, a estas comunidades, o sea, el espacio con toda su complejidad humana también, y el turismo, y que converja todo, es un tema que nos puede dar, y que creo que para toda una sesión o más. Sí. Esas mesas, América, que podemos todavía desarrollar cuando nos podamos reunir ya. Sí. Claro que sí. Sí, además, podemos irnos en Argentina aprovechando la situación. Bueno, vengan, están invitadas y podemos recorrer, porque bueno, nuestro territorio es muy amplio. Bueno, no nos alejamos de ustedes, pero cada lugar tiene sus particularidades. Nosotros este último tiempo hemos estado trabajando mucho en las zonas rurales, teníamos en el proyecto y pudimos empezar, y bueno, uno va escuchando lo que se va planteando, y a veces lo que se ofrecen desde las gestiones, los ámbitos políticos, las direcciones, los ministerios de turismo, y a veces se los hacemos caer de una, porque decir, a ver, es más simple, más sencillo ofrecer, puede generar un equilibrio, no es pensar la masividad del turismo, sino algo más continuo, ¿sí? Permanente y a menor escala en número, ¿sí? Pero que a la vez lleva a que se cuiden los lugares y que las personas quede algún ingreso. Es decir, hay campos y campos, miraba ahora en el sur de Río Negro que estaba, dicen, y en mi campo hay algunos lugares con arte rupestre, pictografía, algunos lugares, vos veías enormes paredones, digo, ¿y los han visto? ¿Los han ido a estudiar? No. Digo, bueno, dejarlo así escondidito, tapadito, hasta que se puedan analizar y todo lo demás. Pero bueno, es también ayudar, porque quizás ellos, también, bueno, ante el avance de la minera es preferible que avance el turismo. O sea, nos quieren más a nosotros que a las mineras. Esa es la realidad. Podemos darle más beneficio. Sí. Claro. Bueno, así que las espero para analizar esos lugares.
Ya dice Marta Monzón que ya vamos para allá, ya. Bienvenidos. Nada más Bienvenidos. tenemos que hacer la lista de reservaciones de vuelo. Ya estamos allá, ya. Muy bien. Las voy a esperar al aeropuerto. Perfecto. Si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, agradecemos la participación de Noemí. Creo que sí fue muy enriquecedora su participación. Y bueno, les reitero, es la última llamada que vamos a hacer para que nos envíen sus artículos, porque si no, no nos da tiempo de conformar el volumen que ya deberíamos, este debería ser nuestro tercer volumen y bueno, apenas va a ser el primero. Entonces, por favor, los que faltan de enviar sus Yo artículos. ya creí que el del año pasado no llegaba, que ya lo había perdido. No, bueno, por favor, les recordamos última llamada, mayo, para que puedan enviar los artículos. Ustedes saben, repito, es un proceso lento, tenemos que hacer toda la revisión antes de que llegue a los dictaminadores. Entonces, por favor, contamos con ustedes. Creo que nos conviene a todos tener un producto del seminario. Creo que ha habido cosas muy importantes, muy enriquecedoras y vale la pena que podamos tener este volumen. Pues sin más, agradezco la paciencia, la participación de todos y nos vemos el próximo mes para pues compartir, además de lo grato que es, la quinta sesión, las rutas de El Cinabrio con Elizabeth Jiménez. ¿Sí? Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Cuídense. Todavía hay COVID. No se confíen. Cuídense. No solamente COVID, ha habido varios casos de la gripe A y la influenza, así que también nos está acechando eso.